Buenas tardes. Hoy les vamos a compartir un poco sobre la vida y el legado de María Sibila Merian. María Sibila Merian nació en Frankfurt, Alemania, en 1647 y fue una artista, bióloga y coleccionista. Vivió parte de su vida en los Países Bajos, donde fue considerada la primera científica femenina de importancia. En Alemania se considera la primera artista femenina de renombre, algo revolucionario, ya que para esta época las mujeres no podían tener acceso a la pintura ni vender sus propios óleos. Cabe destacar también que su primer apellido es el apellido que tomó de su madre. Su interés por el arte fue heredado por su padre, quien era grabador y le enseñó la técnica del grabado post-mortem, ya que murió cuando ella tenía 3 años. Sin embargo, desde pequeña se interesó en escritos e instrucciones que su padre le dejó. Por otro lado, el interés por la naturaleza lo adquirió de su padrastro, quien era pintor de bodegones. De él aprende nuevas técnicas artísticas y el interés por la botánica. Su padrastro y hermanastros tuvieron una fuerte influencia en su carrera artística y científica. Se casó en 1665 y tuvo 2 hijas, Joana y Dorotea, ambas también artistas y biólogas. Se cambió de religión como pretexto para divorciarse de su esposo y dejó su vida atrás en 1685 cuando viajó a Frisia con sus hijas. Posteriormente abandona esta religión pues no le permitía desarrollarse como artista ni bióloga, por lo que decide rehacer su vida nuevamente en Ámsterdam. En 1699 aprovecha una expedición a Surinam y pudo viajar sin estar bajo la tutela de un hombre. Sus viajes fueron costeados por ella misma mediante la venta de sus obras. Fue una de las primeras mujeres occidentales expedicionarias de su época. Además, es considerada la primera entomóloga que se interesó por la biología del desarrollo, especialmente por el proceso de crecimiento y metamorfosis de los insectos. Sus estudios también abarcan aspectos ecológicos y las relaciones entre la botánica y la entomología desde el punto de vista de las relaciones tróficas entre ambos reinos. María publicó 3 grandes obras. En ellas explora la botánica, la entomología, relaciones tróficas, ecología, herpetología y aracnología. En 1675 publica su primera gran obra sobre botánica, Neues Blumenbuch, el nuevo libro de la flor, un libro especializado en flores, pero que también incluye insectos en sus placas. En 1679 publica una de sus obras más reconocidas, La maravillosa metamorfosis de las orugas y su singular nutrición en flores, que tuvo 2 volúmenes. Este libro fue basado en su diario de ecología y comportamiento de insectos que llevó por más de 3 décadas. En él hacía pequeñas pero detalladas y coloridas pinturas de los insectos que estudiaba y mantenía en cautiverio, incluyendo sus huevos, larvas, pupas y adultos. En la maravillosa metamorfosis, retrata una idea novedosa de mostrar a uno o varios insectos con su o sus plantas hospederas y las distintas etapas del ciclo de vida de algunas mariposas diurnas y nocturnas. Por otro lado, también mantenía especímenes vivos de mariposas en cautiverio, lo que le ayudaba a pintar tan detallados cuadros. Un dato interesante fue que ella también observó y detalló el desarrollo de los huevos de ranas y su metamorfosis en renacuajos en 1686, incluso antes de que el creador del microscopio, Anthony van Leeuwenhoek, hiciera sus observaciones, que fueron publicadas hasta 1699. En 1691 se mudó con sus hijas a Ámsterdam, una capital cultural y científica de la época, donde fue una científica, artista y coleccionista muy respetada. Esto le ayudó a relacionarse con otros artistas y científicos, así como conocer al director de la East India Company, que luego le ayudó a realizar su siguiente viaje a Surinam. En 1699 viaja a Surinam, convirtiéndose en una de las primeras mujeres expedicionarias de la historia occidental, así como la primera mujer que logra realizar una expedición sin ayuda ni financiamiento externo. Allá
Se adentró en las plantaciones, principalmente de caña de azúcar, en donde los esclavos le ayudaron a hallar e identificar ciertas plantas y animales. Se desarrolla como etnóloga, documentando los nombres comunes en la lengua nativa para que ésta no se pierda tras la invasión. Además, compiló dibujos, pinturas y especímenes de plantas e insectos nativos de esta zona. Otro aspecto interesante fue que ella utilizó los conocimientos de sus esclavos, dándoles crédito y mencionándoles en su obra, aunque se refería a ellos como su indio. Vuelve a Europa en 1701 y en 1705 publica La metamorfosis de los insectos surinamenses, en cuyo libro explora y documenta a más de 60 especies de plantas y más de 90 especies de animales en un periodo menor a 2 años. Además, representa a los insectos en su tamaño real, por lo que utilizó folios de gran tamaño. Todo esto para reforzar su filosofía de representar realística y verazmente los especímenes que estudiaba. Fue la primera naturalista que mostró los insectos herbívoros con su planta hospedera, tomando en cuenta el daño causado por la herbivoría. En sus dibujos se observan hojas amarillentas y comidas. También menciona hábitos alimenticios de distintas etapas de la vida del insecto y comenta en detalle sobre sus comportamientos y escogencias de planta para alimentarse. Además, incluye usos medicinales de las plantas que explora, pensando en que la población europea probablemente no estaría familiarizada con las plantas que ella describía. Realizó varias observaciones herpetológicas también. Por ejemplo, describió al sapo pipa pipa, que lleva sus huevos y renacuajos en la espalda. Además, en una de sus obras muestra la relación de un insecto alimentándose de un anfibio. Explora también los hábitos de algunos reptiles como la boa arborícola que se refugia en el jazmín real. En esta pintura que estamos observando se muestra a un caimán juvenil y a una coral falsa. También se puede ver el nacimiento de la coral falsa y de otro caimán que acaba de salir del huevo. Su obra más destacada en ese libro es la ilustración del guayabo cimarrón, con la araña cazadora, las hormigas legionarias y la tarántula de patas rosadas. En ella representa la vida diaria y hábitos alimenticios de especies en un solo dibujo, incluyendo las distintas relaciones tróficas. En la información escrita incluyó relatos detallados de cómo las hormigas legionarias crean puentes con sus propios cuerpos y cómo pueden consumir arañas de gran tamaño debido a sus grandes cantidades. Esta obra fue fuente de críticas por algunos personajes de la época. Entre ellos están el reverendo Gilding, quien criticó duramente el hecho de que las hormigas pudieran hacer un puente con sus cuerpos y además sus dibujos de una araña comiéndose un ave, comportamientos que hoy son más que conocidos y aceptados. Otro crítico de sus dibujos de arañas ingiriendo aves fue William Macleay, quien incluso trató de probar la falsedad del dibujo poniendo aves con tarántulas de similar tamaño y en sus experimentos observó que las arañas escapaban del ave y concluyó que Merian estaba mintiendo. Otro aspecto controversial es que en sus obras los organismos representados los nombraba primero en alemán y después en su nombre científico o normativo en latín, a diferencia de lo adoptado dentro de la comunidad científica. Cabe destacar también que para el siglo XVII, este sistema de clasificación taxonómica en latín utilizado precedió al de Linneo. Mucha gente trató de evidenciar errores en la obra de Merian sin tomar en cuenta todos los hechos factuales y reales de dicha obra. Algunos de los escritos también fueron tomados fuera de contexto. Por ejemplo, su afirmación de que las arañas no volaban, que pudieron venir de observaciones de otro naturalista que en 1678 afirmó que las arañas volaban. Esto se debe a que las arañas juveniles son dispersadas por viento, pegadas a finos hilos de seda. Algunas de estas difamaciones por parte de otros científicos y naturalistas le costaron una pérdida de credibilidad. El resto de su vida lo utilizó para trabajar en varios proyectos y en un tercer volumen de su libro de mariposas y sus larvas.
Este tercer volumen fue publicado por su hija después de su muerte en 1717. Ella demostró con sus estudios el ciclo reproductivo de las mariposas diurnas y nocturnas, afirmando que se reproducen sexualmente y dibujando detalladamente sus ciclos de vida, desde la reproducción sexual, la producción de huevos, estadios larvales y adultos. Todo esto mientras que algunos académicos de la época todavía creían en la hipótesis de la generación espontánea de los insectos. Fue una pionera total en el arte de dibujar a los insectos con sus plantas hospederas, así como describir su comportamiento y su toma de decisión sobre qué planta escoger como alimento y reproducción. Antes de su obra, nunca se habían expuesto los saberes de insectos de esta manera. Por el contrario, se les representaba fuera de un contexto que fue una práctica común desde los tiempos medievales. María Sibila Merian fue una mujer revolucionaria para su época. Sus aportes al arte y a la ciencia fueron muy valiosos para llegar a comprender muchos aspectos de la vida de los organismos que para entonces eran desconocidos. Muchas gracias.